Muy buenas tardes, yo soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 36 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico como el que tenemos el día de hoy con José Luis Cañas de Lima, quien nos hablará sobre coberturas y beneficios del programa de seguros en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Les recordamos que estos espacios promueven la cultura del compartir y difundir el conocimiento conforme a la política de gestión del conocimiento e innovación, como se muestra en la diapositiva que se está proyectando en este momento. A continuación, el ingeniero José Manuel de la Torre, líder de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura a la conferencia con un saludo de bienvenida. Ingeniero José Manuel, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Livia, y muy La, buenas tardes para todos. la costumbre de que sea en la mañana la conferencia, dije muy buenos días. Sí, señora, de todas maneras, hoy tenemos esta conferencia magistral, mañana tenemos una conferencia magistral también muy interesante y ya estamos prácticamente cerrando el año 2024 y esperamos que para el último viernes de este mes de noviembre tengamos nuestra última conferencia magistral. Entonces, muy bienvenidos todos. Al finalizar, digamos, este ciclo de conferencias magistrales, enviaremos la certificación de asistencia a quienes nos han acompañado a lo largo del año 2024 en estos temas de transferencia del conocimiento y compartir las experiencias de los diferentes funcionarios de la empresa y otros actores que han participado, digamos, en este escenario de las conferencias magistrales. Bueno, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá les da la bienvenida al presente evento en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la empresa. Por lo que agradecemos su asistencia a esta importante conferencia magistral titulada Coberturas y beneficios del programa de seguros en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a cargo del doctor José Luis Cañas de Lima, director de seguros de la empresa de acueducto, a quien le agradecemos inmensamente el tiempo dedicado en la preparación de esta conferencia magistral de gran relevancia para la organización, con la cual damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2024. Dicho lo anterior, le doy la palabra a Livia Caicedo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Corporativa para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Livia. Gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, conozcamos un poco más de nuestro invitado de hoy. José Luis Cañas de Lima es abogado egresado de la Universidad de la Costa, especialista en Derecho de Seguros y con una maestría en curso de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con más de 45 años de experiencia, ha liderado equipos de dirección en importantes aseguradoras, desempeñándose como coordinador de seguros en la ETB y como docente en universidades como la Jorge Tadeo Lozano y la Sergio Arboleda. Desde el año 2016 se desempeña como director de seguros en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, donde ha optimizado la contratación del portafolio de seguros, logrando mayores coberturas y significativos ahorros en los costos de adquisición de seguros para los bienes e intereses corporativos de nuestra empresa. Bueno, y después de conocer la trayectoria de José Luis Cañas de Lima y porque nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral de hoy, coberturas y beneficios del programa de seguros en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Doctor José Luis, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Es motivo de orgullo para mí pues estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias por la invitación
Y nada, damos inicio con el fin de tratar de optimizar el tiempo que tenemos dedicado para esta jornada. Bien, entonces vamos a dar inicio. Les agradecería muchísimo a todos mantener los micrófonos cerrados, como ya lo vieron al proyectar mi imagen. Tengo audífonos puestos con el fin de garantizar que todos tengan un correcto audio y yo también poder escuchar al final, pues obviamente las intervenciones. Si hay algunas preguntas que no podamos resolver al final por temas de tiempo, no se preocupen, les invitamos a que nos hagan llegar todas sus consultas al correo seguros@acueducto.com.co. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar del programa de seguros de la empresa, de sus coberturas, beneficios que hemos alcanzado, los beneficios que tiene el programa. No se preocupen por tomar nota, como ya nos indicaron, esta presentación está quedando grabada y cualquier inquietud, como ustedes lo saben, pueden cursarla al correo electrónico que les he manifestado. La extensión nuestra es muy fácil, la 7575. Bien. Entonces, importante empezar recordando quiénes somos. Entonces, pues somos un equipo especializado al interior de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Somos un área de soporte que está integrada por quien les habla y que cuenta con el apoyo de un profesional 20, que es abogado igualmente, especialista en derecho administrativo, con experiencia de más de 41 años trabajando en el sector asegurador y como apoyo también a algunos clientes del sector público y privado. El profesional 21 nos apoya con temas relacionados con la planificación y apoyo a la planificadora de la Secretaría General y es administradora de empresas, que es la doctora Olga Loyón. Se me olvidó mencionar al doctor Ismael Enrique Coral Camargo, profesional 20, que ustedes, la mayoría, seguramente ya conocen y con quien han tenido la oportunidad de interactuar. La doctora Olguita entonces nos apoya en todos los temas presupuestales del programa de seguros. Em, el- Tenemos el apoyo de una contratista que nos ayuda con el tema de control de indicadores de control de gestión, acuerdos de gestión, y tenemos un contratista que nos ayuda en el tema de apoyo a matrices de riesgos, revisión de matrices de riesgos cuando nos es requerido ese apoyo por parte de las áreas de la organización y también en la revisión de algunas cláusulas de garantías y seguros cuando dicho apoyo nos ha sido requerido, entre otras cosas, pero como ingeniero nos apoya también en el control de la ejecución de servicios de valor agregado, que más adelante mencionaré a qué corresponden, del programa de seguros. Entonces, como ven, es un área pequeña. Para ello o por ello contamos con el apoyo de un recurso importante suministrado por el corredor de seguros y básicamente tenemos también eventualmente la posibilidad de enriquecer nuestro trabajo apoyando a pasantes del SENA, quienes ayudamos en su proceso de formación de estudiantes de ingeniería y judicantes de algunas universidades de gran prestigio en la capital. Bien, dicho lo anterior, entonces conviene empezar recordando por qué estamos aquí y por qué obviamente existe la dirección de seguros en una empresa tan importante como el Acueducto de Bogotá. Pues debemos recordar que los administradores públicos, administradores de bienes públicos y los servidores públicos tenemos unas responsabilidades por el uso justamente y por la inversión de recursos públicos en toda la contratación. Entonces, en ese orden de ideas, la contratación de los seguros de la empresa no es una excepción y desde luego tenemos que atender algunas responsabilidades que están claramente determinadas en la ley. No están colocadas acá en esta slide, pero debo mencionar que el origen de todas estas normas es el artículo 107 de la ley 42 del 93, que claramente nos estableció en su momento que los órganos de control fiscal verificarían que los bienes del Estado debían estar debidamente amparados por una póliza de seguros o por un fondo especial creado para tal fin. Es decir, para cubrir
los riesgos corporativos, pudiendo establecer, dice la norma, responsabilidad fiscal a los tomadores del seguro, entiéndase en este caso la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, cuando las circunstancias lo ameriten. Entonces, es muy importante realizar todo un trabajo juicioso para poder contar con un programa de seguros que tenga la capacidad para responder en caso de que se presenten pérdidas en los bienes que básicamente integran nuestro patrimonio. Hay otras normas que están aquí citadas, que también mencionan las obligaciones que tienen las personas que manejen, pues, obviamente recursos públicos. Como la mayoría no son abogados, yo no me voy a detener en básicamente leer cada una de estas normas, pero sí es importante mencionar que, pues, la responsabilidad se extiende a que si no hacemos las cosas adecuadamente, como nos lo establece la ley, y como lo debemos hacer con el fin de custodiar y poder asegurar los recursos públicos, pues obviamente tendremos entonces, quedaremos expuestos a algunos procesos disciplinarios, y en algunos otros casos, pues ya las cosas, las sanciones podían ir a un plano mayor, incluyendo el fiscal, y pues en algunas oportunidades que no queremos que nadie esté obviamente incurso en ellas, pues también la responsabilidad tipo penal. Bien, entonces simplemente hago estas referencias y no voy a entrar en cada una de estas normas por lo mencionado. Trataremos también de evitar ser muy técnicos en esta presentación, con el fin de que el mensaje que queremos transmitir llegue a todos y cada uno de los participantes en esta conferencia, sin perjuicio de que estamos completamente abiertos a atender cualquier inquietud al correo mencionado, y en la oportunidad que ustedes así lo tengan a bien planteárnoslo. Bien, nosotros entonces tenemos unas responsabilidades como área especializada, valga de notar, que están determinadas en el Acuerdo 11 de 2013 en su artículo 8. Y básicamente nos fija cuál es el ámbito de nuestra competencia. Eso es muy importante mencionarlo, porque en algunos casos pues nos hacen consultas que las cuales tenemos que darle traslado necesariamente a las áreas que tienen la competencia, sin perjuicio de la gran disposición que siempre tenemos, y tiene todo el recurso, los profesionales del área, el equipo que nos acompaña, los corredores de seguros, en la labor que realizamos, pero pues obviamente tenemos que atender los temas de competencia, y en algunos casos no la tenemos sobre algunas consultas que nos llegan. Entonces, el tema de conceptos, ustedes saben que está restringido al área legal, y en ese orden de ideas podemos dar opiniones, podemos manifestar nuestro criterio sobre algunos temas técnicos y jurídicos del seguro, sin que ellos entiendan que alcanza a tener el contexto de un concepto. La primera responsabilidad que tenemos es responder por el manejo del programa de seguros de la empresa. Entonces, es importante mencionar que cuando hablamos de programa de seguros, estamos hablando de un portafolio. Estamos hablando de un portafolio de qué? Un portafolio de pólizas. La mayoría de nosotros pues tiene un conocimiento somero, algunos un poco más profundo, de lo que constituye una póliza. Una póliza pues obviamente es el documento que prueba el programa, un contrato de seguros. Y un contrato de seguro no es otra cosa que un acuerdo de voluntades celebrado entre una persona que tiene el carácter de tomador del seguro y un asegurador, mediante el cual la parte tomadora se obliga, entre otras cosas, y aquí vamos a hablar a lo largo de esta charla de algunas responsabilidades que tienen los tomadores del seguro, entiéndase, reitero, en este caso la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como tomadora de un seguro, es decir, una operación de transferencia del riesgo, es decir, aquello que no puedo soportar, pues lo transfiero a alguien que sí tiene la capacidad de soportarlo y que me puede responder mediante el pago de una prima. Aquí hay una obligación condicional. Como tomador del seguro, yo transfiero los riesgos que no puedo soportar a una aseguradora, que es una persona jurídica vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y ésta se compromete, en virtud de la suscripción de ese contrato, a pagarme la indemnización que corresponda, de acuerdo con lo pactado en el contrato de seguros, en caso de materializarse el riesgo. Entonces, si ustedes lo ven, hay dos obligaciones que están sujetas a una condición.
Me aceptan el riesgo, me facturan una prima, debo estar obligado a pagar la prima oportunamente. Y ojo con ese tema de la palabra que estoy mencionando, oportunidad. La oportunidad en seguros prácticamente lo es todo. Créame, la integridad de la información y la oportunidad en que la cual actuamos es muy importante. Y la aseguradora tiene la responsabilidad de resarcirnos pérdidas también con una oportunidad que claramente está determinada bien en la ley o bien en el mismo contrato de seguros. Entonces, cada vez que ustedes escuchen contrato de seguros, mentalmente acuérdense de que atrás hay un documento que se llama póliza y que prueba justamente la existencia de ese contrato. Lo más cercano que nosotros tenemos, quienes no tenemos sino un carro, por poner un ejemplo, es la póliza SOAT, que es obligatoria. Esa es una póliza, es el SOAT es una póliza. Entonces, para que más adelante vamos a hablar de ella. Bien, la segunda responsabilidad que tenemos, de acuerdo con lo que nos establece el Acuerdo 11-2013, es coordinar la contratación de las diferentes pólizas. Entonces, fíjense que respondemos por la administración de ese programa, pero pues obviamente previamente tiene que haber un proceso que se orienta a la transferencia del riesgo y que se materializa con la contratación de las diferentes pólizas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una invitación pública. Nosotros este proceso, dada su cuantía, la importancia que tiene para la empresa, la trascendencia que tiene, porque fíjense que la misma norma que les mencioné hace algún momento dice que los órganos de control verifican que los bienes estén debidamente amparados. Entonces, fíjense que cuando me habla de debidamente amparados, me sugiere la existencia de un proceso previo para llegar a establecer las bases sobre las cuales yo adecuadamente realizo la contratación de esas pólizas. Para nosotros, el programa de seguros. El programa de seguros, entonces, es un portafolio. ¿De qué? De pólizas que amparan los diferentes riesgos que le estoy transfiriendo al sector asegurador y que corresponden a riesgos de la operación. Bien. La tercera actividad, coordinar la contratación de los corredores de seguros. Entonces, pues obviamente somos un área pequeña, como ya lo observaron. Nosotros requerimos de unos expertos que nos apoyen en todo el proceso, no solamente de contratación del programa de seguros. Arranca un poco atrás. La contratación del programa de seguros implica que haya unos insumos. Entonces, para la evaluación de esos insumos requerimos de unos expertos que conocen el mercado, que claramente nos ayudan a mapear los riesgos y que básicamente nos ayudan a organizar ese tipo de exposiciones en el análisis de cuáles son los productos del mercado idóneos para poder asumir o amparar esas contingencias. Em, ¿Esto por qué ocurre así? Porque es que lamentablemente no existe una póliza completa, integral, universal, que tenga la posibilidad de amparar todos y cada uno de los riesgos. Entonces voy a hacer simplemente voy a colocar un ejemplo. Entonces, ustedes saben que tenemos un parque automotor importante. Eso quiere decir que tenemos vehículos. Eso quiere decir que esos vehículos son conducidos por personal de la empresa. Ustedes saben que esos vehículos están transitando por vía pública y que obviamente al transitar por vía pública además se configura el ejercicio de una actividad peligrosa. Entonces, en ese orden de ideas, decimos, bueno, requerimos una cobertura para los vehículos. Pero uno podría decir, oiga, también tengo el embalse de San Rafael, entonces yo requiero una cobertura para que si pasa algún evento de la naturaleza, pues ese embalse está cubierto o la planta Biesner. Uno quisiera tener bajo una misma póliza todos esos riesgos que se les pueda ocurrir que tenemos en la empresa por el desarrollo mismo de nuestra operación bajo un solo contrato de seguros, bajo una sola póliza. Pero resulta que eso no resulta viable porque las aseguradoras se especializan en promover una serie de productos de acuerdo con su apetito de riesgos, con su apetito y su capacidad para suscribir los riesgos sobre los cuales tengan interés. En el caso de los sistemas de acueducto y claramente las empresas de acueducto, no todas las compañías de seguros tienen la capacidad para ampararnos. Primero, por políticas internas.
Entonces, no es fácil suscribir un riesgo tan grande, con una exposición grande. Algunas compañías no tienen esa capacidad y otras sencillamente por respaldo de reaseguro en sus contratos de reaseguro, y me estoy metiendo en un terreno en el cual no quiero complicarlos, pero así como nosotros, tomador del seguro, dueño de unos activos, requerimos asegurarnos. De igual forma, las compañías de seguros requieren asegurarse para no soportar el 100% del riesgo. Y máxime si no tuvieran la capacidad para retener esa exposición. Entonces, ellos hacen acuerdos con aseguradores del exterior, llamados reaseguradores, y básicamente les otorgan un respaldo adicional para que los aseguradores locales puedan sencillamente considerar asumir compromisos en los cuales tengan la capacidad posterior de resolver cuando se materialicen los riesgos. Vamos a ir desarrollando estos conceptos más adelante, así que no me voy a detener en este punto. Hay una sexta función, responsabilidad, que nos fija el acuerdo 11, que es establecer las garantías a aplicar de acuerdo con el tipo de contrato a suscribir y asesorar las diferentes áreas de la empresa en esta materia. Esta actividad hoy, pues la está apoyando de manera muy importante la Dirección de Contratación y Compras, pero ustedes saben claramente que hemos promovido la generación de unas circulares donde hay unas bases en donde se establecen básicamente unos criterios para establecer lo que luego se conoce como la cláusula de garantías y seguros. Entonces, esa labor de asesoría, pues de igual forma, cuando la Dirección de Contratación y Compras lo requiere, pues cuenta con el apoyo especializado de la Dirección de Seguros. Ya hay un marco que es la circular 039, que está vigente. Y que básicamente es bueno atender cada vez que estamos estructurando un nuevo proyecto. Aquí hay un insumo inicial que hay que tener en cuenta, que pues todas las áreas de la organización lo están haciendo cada vez de manera más juiciosa, y es la estructuración adecuada de una matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque pues la única forma de poder saber cuáles son mis riesgos y qué tengo que transferir, que no tenemos capacidad para soportar en caso de que tengamos que celebrar un determinado contrato, pues es hacer el mapeo de las exposiciones, de los riesgos, de los peligros, de las vulnerabilidades a las cuales queda expuesta la empresa con la contratación de trabajos por parte que le encargamos a terceros. Entonces, con lo que eso implica no solamente ejecutar o desarrollar el objeto que está planteado en el acuerdo de voluntades, sino que adicionalmente también prever algunas otras contingencias como puede corresponder a la de afectaciones a terceros. Una siguiente función que tenemos, responsabilidad, es actuar como interlocutor de las distintas áreas de la empresa ante el corredor de seguros. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones se presenta la necesidad de colocar algunas coberturas adicionales que requerimos durante el año, como podría ser el caso de constituir garantías para respaldar permisos, licencias, y en ese orden de ideas, pues requerimos siempre el apoyo del corredor de seguros para llegar al sector asegurador, obtener la mejor alternativa de cobertura posible o de acuerdo con lo que el acto administrativo nos establezca en el caso de resoluciones que nos otorguen permisos o licencias, y de esa manera, pues obviamente somos el canal para llegar al corredor de seguros y para llegar al sector asegurador como área especializada que somos. Y hay una función adicional que es coordinar y hacer seguimiento al trámite de las reclamaciones que adelantan los corredores de seguros. Pues obviamente cuando hablamos de esas reclamaciones se refiere a la afectación de a las afectaciones de las coberturas que integran o que conforman el programa de seguros. Cada vez que se materializa un riesgo, pues obviamente hay que proceder a realizar un proceso de trámite de esa reclamación. Y más adelante vamos a ver que requerimos de unos insumos para poder entender que así como pagamos una prima y tenemos vigente un contrato de seguros, también tenemos entonces el derecho de reclamar la prestación asegurada, que no es otra cosa, la mayoría de las veces, que la indemnización que nos deba el asegurador, sencillamente porque se nos materializó el riesgo.
para resarcir la pérdida, en otro caso para compensar, digamos, la afectación patrimonial. Vamos a ver más adelante, cuando estemos mirando cada una de las pólizas, en qué casos podemos hablar de resarcimiento o de indemnización de una pérdida, y en otro caso podemos hablar de una compensación. Bien, importante en este punto recordar unos conceptos básicos para la tarea que realizamos y por qué y cómo alcanzamos el contar con un programa de seguros tan importante como el que tenemos, que tiene una serie de beneficios, que tiene una serie de factores de ventaja, que realmente son unas ventajas competitivas, no solamente comparativos frente a otros programas de seguros del sector. Quiero compartirles que el área de seguros es contactada por otras entidades importantes del país durante el año para preguntarnos cómo nos fue en el proceso de contratación, determinadas condiciones que tenemos en nuestras pólizas. Es importante mencionar que, a diferencia de lo que normalmente ocurre con los seguros que compra cualquier persona, en donde estamos hablando de un contrato de adhesión, porque la compañía de seguros sencillamente establece las condiciones, y pues uno compra la póliza de automóvil y si uno se pone a negociar, que es que no quisiera que me dijeran que en caso de siniestro me van a llevar al taller de la compañía, sino que me van a llevar al taller XX. Bueno, no puedo, no tengo la libertad para elegir. En el caso nuestro, no. Nosotros tenemos unas condiciones que hemos diseñado a lo largo del tiempo, que hemos venido afinando en cada contratación, y es parte de poder incorporar lecciones aprendidas y tener mejores prácticas en la contratación del programa de seguros, que básicamente nos llevan a tener un programa realmente distinto, un programa bastante robusto, y un programa de seguros que ha permitido honrar el resarcimiento de la mayoría de las pérdidas que nos han ocurrido. Miremos el concepto de riesgo, y cualquiera podría pensar que es lo mismo que el riesgo asegurable. Aquí hay dos conceptos distintos. De manera general, y lo establece el Código de Comercio, pues el riesgo en materia de seguros es el suceso incierto, que se entiende que es un evento que ocurre no por voluntad directa del tomador, asegurado o beneficiario, es decir, no por voluntad nuestra, que queremos sencillamente causarnos un daño para reclamar una pérdida, sino que bajo las características que tiene este evento o la materialización de un riesgo, a la luz de la cobertura y de las normas legales y de las condiciones contractuales del seguro, para nosotros el evento tiene que tener tres características. Tiene que ser accidental, es decir, nadie mete la mano para que ocurra; súbito, es decir, ocurre en cualquier momento; y por supuesto, como ocurre de manera accidental y de manera súbita, es imprevisto. Entonces, quiere decir que yo tengo funcionando una infraestructura que tiene un adecuado mantenimiento, y que sencillamente, por un accidente, sencillamente un equipo saca la mano, se me avería y me genera una pérdida. Una pérdida porque yo tengo que reemplazar las partes, piezas, el equipo o el conjunto, y esto es un tema que ya comienzo a meterme en algunos de esos términos que utilizamos para decir que sí tenemos beneficios. Nuestra póliza cubre, en algunos casos, no solamente que se me dañe un equipo, sino que si ese equipo ya no está en el mercado, o que sencillamente los bienes que integran una cadena de servicio ya tampoco están en el mercado, o alguno de estos termina siendo incompatible, yo le puedo reclamar a la compañía de seguros todo el conjunto. Pero fíjense que entonces vuelvo a recordar las tres expresiones: accidental, súbito, imprevisto. Entonces, lo primero que entra a verificar la compañía de seguros es si yo mantengo adecuadamente el riesgo. ¿Cuál riesgo? La posibilidad de que me ocurra un daño. Entonces, yo la infraestructura la estoy operando de manera adecuada,
siguiendo las normas del fabricante, siguiendo los parámetros de mantenimiento determinados por el fabricante o sencillamente por lo que nosotros somos especializados. Esta es una empresa, recordemos, eminentemente técnica y en ese orden de ideas conoce claramente cómo funciona y debe funcionar su infraestructura. Entonces, cumplidos todos esos presupuestos, pues claramente se me materializa un riesgo, lo comparo frente a las condiciones de la cobertura, determino que estoy asegurado. La compañía de seguros lo que hace es determinar entonces unas acciones y es verificar si efectivamente mi promesa, que es que mantengo el riesgo, se está cumpliendo y que se está cumpliendo porque hago adecuados mantenimientos oportunamente, porque hago reposición de equipos en el tiempo, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas entramos a un proceso de reclamación del daño. Bien. Para no adentrarme en lo que viene en las siguientes diapositivas, entonces menciono que el riesgo asegurable es aquel que por su característica analizada es considerado como concreto. Obviamente es un riesgo incierto, pero sí es posible y es medible, es decir, tiene que ser cuantificable la pérdida y lo hace susceptible de ser asegurado. Así de sencillo. No son conceptos muy complejos, pero hay que tener en cuenta de que yo tengo una operación, la tengo controlada, es una operación que tiene riesgos, sí, pero es una operación que como es controlada, es una operación razonablemente segura. Y cuando yo hablo de razonablemente seguro, pues quiere decir que me vuelvo atractivo para quienes tienen el apetito de asegurar riesgos. En Colombia, ¿quiénes pueden asegurar riesgos? ¿Quiénes son aseguradores? Son compañías de seguros, que son personas jurídicas en la figura de sociedad anónima y están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, recordemos que es un servicio público el de seguros y que está encargado a que sea prestado por las aseguradoras y por eso tienen un ente regulador como la Superintendencia Financiera. Bien. Para poder transferir los riesgos, como ya lo mencioné, pues no es un tema de que yo quiero asegurarme. Fíjense lo que les estaba mencionando y además de las normas que están en el slide, eh, muy importante el concepto del artículo 107 de la ley 42 del 93. Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del Estado estén debidamente amparados. Debidamente amparados. ¿Cómo le prueba uno a un órgano de control que yo estoy debidamente amparado por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin? Bueno, este tema del fondo, pues créame que es un poco extraordinario, es excepcional. No es que las compañías de seguros, y menos tratándose de manejo de dineros públicos, pueda decir, yo no voy a tomar un seguro, sencillamente yo voy a hacer un fondo para cubrir cualquier pérdida. Y resulta que cualquier pérdida no se cubre con un fondo porque, por ejemplo, hablemos de lucro cesante. Entonces, si una pérdida de ingresos, ¿cómo la cubro con afectación de un fondo que básicamente termina estando erosionado? En fin, hace parte de un proceso de identificación de los riesgos corporativos, la tarea de análisis previo para determinar las condiciones en las cuales yo voy a contratar todas y cada una de las pólizas que deben conformar el programa de seguros corporativo. Entonces surge aquí una pregunta, es decir, que el 100% de los riesgos están amparados. Yo diría casi. Recordemos que no hay ninguna póliza que tampoco me esté cubriendo el 100% de toda la pérdida, porque pues hay unas figuras y unos conceptos que básicamente hacen parte del negocio asegurativo, como es el concepto de deducible, el concepto de franquicia, ¿sí? Que básicamente se refieren a porciones del riesgo que debe estar en capacidad de asumir el tomador, perdón, el asegurado. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es importante poder hacer toda esta identificación para saber también qué capacidad tengo para retener. En algunos casos digo, no quiero retener. Las condiciones económicas, muchas veces financieras de las empresas, implica que diga, no quiero retener, no puedo retener. En el caso nuestro, recordemos que tenemos una condición especial y es que nuestra infraestructura y nuestra operación están situadas en la zona 3.
por decirlo de alguna forma, en la zona andina. Cuando yo hablo de zona 3 es la zona de mayor exposición sísmica del país, entonces estamos hablando de la zona andina. Nosotros, si bien tenemos una ubicación dispersa de nuestras instalaciones, no por eso dejamos de estar, digamos, en la zona de mayor exposición sísmica del país. Entonces, el proceso de identificación de los riesgos corporativos de cara a su transferencia comienza por la estructuración de unas matrices de riesgo. Similar a lo que hace cada una de las áreas cada vez que necesita adelantar un proceso de contratación y estructura una matriz de riesgos, nosotros aquí lo hacemos en un mapa mucho más ampliado, tarea que se realiza con el apoyo de los corredores de seguros por su expertise, que básicamente son, también recuerdo, sociedades anónimas y también son sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Nosotros siempre nos apoyamos en corredores de seguros, contratamos corredores de seguros, porque estos señores, además, en caso de error u omisión, tienen constituido una póliza de responsabilidad civil profesional. Cobertura que no están obligados a tener contratada otras figuras de intermediarios, como es el caso de las personas naturales, que ya son pocos los que ejercen esa tarea como persona natural, pero también las agencias, y entonces esos intermediarios pues tienen una responsabilidad directa con los aseguradores, pero pues básicamente no están obligados a tener ese tipo de cobertura ni a tener una estructura técnica, que es lo que nosotros al final del día requerimos, tener un apoyo técnico y un apoyo jurídico para el trámite de la contratación del programa de seguros y para la gestión del programa de seguros cuando se requiere adelantar procesos de reclamación. Cuando son cosas pequeñas, pues ustedes saben que nosotros tenemos la capacidad del personal del área especializado, pero en algunos casos, cuando ya se trata de daños complejos, pues requerimos básicamente tener el apoyo de expertos para llegar adecuadamente y hacer valer el derecho que está contenido justamente en el contrato celebrado con las aseguradoras. Hoy tenemos una matriz de daños. Entonces, fíjense que el tema ya comienza a ser un poco más especializado. Cuando hablo de una matriz de riesgos de daños, es todo lo que a ustedes se les puede ocurrir que corresponde a eventos que pudieran afectar nuestra infraestructura, que pudieran afectar la operación, la continuidad de la operación, los ingresos de la empresa, por supuesto, y básicamente entonces todas esas amenazas, todos esos riesgos quedan mapeados en una matriz de riesgo de daños. Ahí va a aparecer entonces por excelencia el terremoto. Van a aparecer otros fenómenos que son vinculados para efectos de seguros al terremoto, como el temblor, erupción volcánica, sismos, bueno, como se quieran llamar cada uno de esos fenómenos, está contemplado en un solo paquete que se llama cobertura de terremoto, bajo la póliza de todo riesgo de daños materiales, que más adelante vamos a verla, y está contenida esa exposición. Pero como lo había mencionado, de igual manera hay otros activos que no necesariamente van a quedar bajo la misma póliza, como es el caso de la maquinaria amarilla, como va a ser el caso del, por ejemplo, los navíos que tenemos en algunas de nuestros embalses, la maquinaria amarilla que utilizamos para temas de atención en terreno, los Vactor o equipos de presión succión. Toda esta exposición de amenazas de pérdida material, daño material, queda mapeada en una muy robusta matriz de riesgos de daños y nos permite calificar las amenazas. Y en ese orden de ideas, entonces la compañía de seguros básicamente ¿qué visualiza? ¿Qué tan preparados estamos? ¿Cómo controlamos los riesgos? ¿Y cuáles son básicamente nuestras amenazas? Para poder determinar, claramente el Acueducto de Bogotá es una empresa asegurable y básicamente se establecen condiciones que a la larga terminan siendo para nosotros por el control que estamos realizando nuestros riesgos. Y esto no quiere decir que no podamos mejorar y que no tengamos oportunidades de mejora, ni más faltaba, pero claramente somos una empresa que tenemos la condición de asegurable y porque además la experiencia sinistral de la empresa es bastante favorable de cara al sector asegurador. Tal cual como elaboramos una matriz de riesgos de daños, también elaboramos una matriz de riesgos de pérdida patrimonial.
de dónde se puede entonces establecer cuál podría ser una de esas posibilidades de pérdida patrimonial. Pues sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos unas unidades de bombeo en Tibito y se nos daña una unidad de bombeo, se nos dañan dos y pues claramente se nos cae entonces la producción de agua potable, el suministro de agua potable de esa planta y básicamente se nos reduce entonces los ingresos hipotéticamente. Otra cosa que puede suceder es que entonces ya para evitar justamente la pérdida de abastecimiento, lo que hago es que incurro en unos gastos mayores de operación y pues eso finalmente implica mayor gasto. Eso termina siendo al final del día patrimonial. Independientemente de que el daño esté cubierto por la póliza, pues también esos costos adicionales también van a estar cubiertos. Y ustedes lo han visto, los que participan justamente en esa operación, cuando se nos presenta el daño de una bomba, de un motor, pues saben perfectamente que en algunos casos, hace un tiempo tuvimos un evento, solo para citar alguno, de Cerro Norte, donde tuvimos que trabajar hasta las 4 de la mañana haciendo unos turnos especiales y haciendo una operación especial para volver a poner en funcionamiento el sistema y que Suba no se quedara sin agua. Entonces, en ese orden de ideas, pues claramente esas pérdidas patrimoniales por incremento en los costos de operación estén amparadas. O que lamentablemente, como consecuencia de la operación de uno de estos de nuestros motores, pues le causemos daños a terceros. Pues eso finalmente, esa reclamación implica una pérdida patrimonial para la empresa, una exposición a pérdida patrimonial y pues básicamente lo que hacemos es que afectamos la cobertura y por afectación del amparo de responsabilidad civil de una póliza específica que vamos a ver más adelante, la compañía de seguros se obliga a indemnizarle a los terceros afectados. Entonces, si ustedes lo miran, pues cada una de las exposiciones que tenemos están mapeadas en las dos principales matrices que tenemos para efectos de contratar los seguros corporativos. Y cuando hablo de los seguros corporativos es que básicamente la cobertura recae sobre los bienes e intereses sobre los cuales responde la administración, que son de propiedad de la entidad o que están bajo responsabilidad de la entidad. Para poder contratar el programa de seguros, tenemos que acudir a unos insumos. Y porque como la norma me dice que tengo que estar debidamente amparado, entonces tengo que asegurar todos los frentes. Y obviamente lo primero es que todos los bienes tienen que estar asegurados. Y ustedes se imaginan cuántos activos tiene la empresa. Pues tiene más de 70,000 activos. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos que tener un inventario. Y ese inventario, claramente, cuando llegamos, lo primero que le dijimos a la administración fue, oiga, no tenemos un avalúo. Y el avalúo que teníamos pues era para otros fines, para fines contables. Pero el avalúo que se requiere para seguros es un avalúo a valor de reposición o de reconstrucción. Es decir, debe escapar para efectos de ese avalúo conceptos como el de mérito, conceptos como la depreciación. Sí, entre otras cosas, porque ese es otro de los beneficios que tenemos. Esa es otra de las cosas de mostrar de nuestro programa de seguros. Nosotros aquí no tenemos aplicación de demérito por uso. Nosotros no aceptamos esos conceptos. Entonces, como tenemos un condicionado especial nuestro, fíjense que aquí lo que es un contrato de adhesión se convierte para nosotros en un contrato sencillamente de libre discusión y un contrato donde la compañía de seguros tiene que atender unas condiciones obligatorias. Casi que la cara de la moneda se voltea porque mientras yo tengo que atender como persona natural las condiciones de cobertura que me ofrece el mercado para amparar mi casa, para amparar mi carro, pues aquí claramente el acueducto dice lo que yo requiero es esto. Y son condiciones obligatorias que quedan establecidas dentro de la contratación de seguros, condiciones mínimas obligatorias. Si el mercado pues, se acepta cumplir con esos requisitos obligatorios, pues claramente tienen la posibilidad de presentarme una oferta. Si no lo cumple, pues claramente hay compañías que sí lo hacen, que tienen la capacidad para hacerlo, otras que definitivamente por políticas, por respaldo que tengan, no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, partimos de un inventario y un avalúo, el último que se realizó ya con fines de aseguramiento, pues se presentó, se tuvo los resultados en el 2022, el próximo se debe estar contratando en el año 2026 y eso garantiza que nosotros sencillamente no incurramos en infraseguro
cuando ocurre un siniestro. Es decir, que el valor de la indemnización debe ser completo para poder resarcir la pérdida. El valor de respuesta del seguro debe ser adecuado para atender justamente la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes afectados. Ese es, diciéndolo en otros términos, exactamente lo que mencioné inicialmente. ¿Por qué somos tan juiciosos en esto? Por la responsabilidad justamente que tenemos como servidores públicos de mantener debidamente asegurados los bienes que administramos y que se adquieren con recursos públicos. ¿Qué efectos tiene? Normalmente la condición de seguro insuficiente, cuando no se tiene esa exoneración de aplicación de la cláusula de infraseguro o de seguro insuficiente, pues que la compañía de seguro responde proporcionalmente con el nivel de aseguramiento que se tiene. Entonces, si usted declaró un bien por el 50% del valor real, pues sencillamente la compañía de seguros al momento del siniestro lo va a, entre comillas, penalizar reconociéndole la misma proporción que usted tiene asegurada. Nosotros en nuestra empresa, no tenemos posibilidad de aplicación a la cláusula de seguro insuficiente por todo el trabajo juicioso que hacemos realizando un inventario. En esto participan otras áreas de la entidad, por supuesto, son las que nos aportan mucho del insumo, como es la dirección de activos fijos, en muchos casos, y el tema de avalúo, pues claramente lo desarrolla la dirección de seguros para los fines que ya mencioné. La integración del programa de seguros corporativo, entonces ya siguiendo cómo se puede componer el programa. Entonces ya les dije que hay que tener garantizado que nosotros acuñemos los riesgos de acuerdo con las posibilidades de producto que tenga el mercado. Entonces, yo tengo riesgos que están asociados a la infraestructura y esos riesgos no pueden ser asegurados por cualquier póliza. Entonces, voy a partir de un concepto adicional para que también lo tengamos claro. Nuestra póliza más grande que ampara la infraestructura se llama póliza de todo riesgo, daños materiales y lucro cesante. Cuando hablo de todo riesgo, esto es una estructura de producto y un modelo de producto muy especializado donde, a diferencia de que me digan le cubro incendio, explosión, si ustedes miran la póliza de la casa, va a decir cubro explosión, daños por agua, incendio, etcétera, etcétera. Unas coberturas que están taxativamente mencionadas en el contrato de seguros. Para nosotros, el modelo es distinto. Se llama todo riesgo, lo cual quiere decir que por excelencia todas las posibilidades de afectación están cubiertas, excepto las que estén excluidas. Entonces, ahí lo que hace nuestra cobertura es decir, pues no se cubre esto, no se cubre esto, no se cubre esto, y lo que está nombrado no son los riesgos que asegura la compañía de seguros, sino las excepciones de cobertura. Entonces, ese es otro de los beneficios que tenemos en el programa de seguros. Les mencioné que esta contratación se realiza mediante invitación pública. Este proceso de contratación es un proceso bastante grande. El actual vigente es el ISG 1037. Ustedes lo pueden consultar en la página, en la web de contratación de los procesos de la empresa, y ahí aparece el 1037 y básicamente aparece todo el programa de seguros que está vigente y que va hasta el 31 de mayo del 2025, es decir, el próximo año estamos adelantando un proceso de contratación que lo vamos a iniciar ya prontico y va a empezar el 1 de junio y arrancará entonces por una vigencia anual, mirando que estamos en un ciclo de cobertura, un ciclo de mercado todavía muy duro, y esto también es importante mencionarlo porque mucha gente dice es que la empresa paga una cantidad de dinero en pólizas de seguros. Sí, claro. Sí, nuestros activos tienen un valor bastante considerable, entonces estamos sobre los 20 billones de pesos
Y entonces, pues sí, es un programa de seguros bastante robusto. Implica que este proceso se realiza mediante invitación pública y pues es un proceso que básicamente participan las compañías más grandes del mercado. Y hay varias que tienen la posibilidad de asegurarnos, no solamente por el patrimonio que tienen, sino adicionalmente por el respaldo de reaseguro con que cuentan. Y nosotros en este punto también es importante mencionar para quienes a veces tienen curiosidad sobre el tema, es que nosotros exigimos una calificación mínima de esas empresas que tienen la capacidad para presentarnos oferta. Y es que deben estar certificadas A más en Standard Poor's o por Fitch o Moody's, es decir, las principales calificadoras de riesgo y su respaldo de reaseguro tiene que cumplir con ese requerimiento para poder ser elegibles. Y esa calificación financiera también se debe mantener durante toda la vigencia del programa de seguros. Bien, vamos a recordar algo que ya les había mencionado. O sea, cuando uno toma seguro, pues se llama tomador la persona que justamente se acerca a la aseguradora para manifestar su interés de transferir los riesgos y suscribe el contrato. Y no necesariamente tiene que ser el asegurado porque también hay una figura de seguro por cuenta. Entonces, cuando usted, por ejemplo, compró un vehículo financiado y entonces el concesionario le dice, tengo una póliza colectiva, pues el tomador de la póliza colectiva es el concesionario, ¿cierto? Pero usted va a figurar como asegurado. Pero pues obviamente ahí hay una responsabilidad de pagar la prima. De igual forma, cuando usted compra el SOAT, usted se convierte en el tomador y usted tiene la responsabilidad de pagar la prima. En algunos seguros, como el obligatorio, pues no tienes mayor responsabilidad de declarar, hacer mayores declaraciones que las de los datos exactos del vehículo y de quién está tomando el seguro y quién va a figurar como asegurado. Pero los demás seguros tienes la obligación de declarar de forma completa cuáles son tus riesgos, ¿cierto? Y de alguna forma en algunos productos muy especializados, inclusive hay que diligenciar una solicitud que te pide, por ejemplo, en los seguros de vida, y seguramente ustedes han acudido a esa figura en algún momento o algún banco les ha exigido tomar un seguro de vida para otorgar un crédito y ustedes le dicen qué patologías tiene, qué preexistencias tiene, usted tiene que hacer una declaración del estado del riesgo. Digamos que en el caso nuestro, por el tipo de negocio, por el tipo de portafolio, lo que hacen las compañías de seguros es que entonces se vuelcan a solicitarnos la realización de unas visitas de inspección para determinar qué tan juiciosos somos en el mantenimiento, de qué tipo de maquinaria estamos hablando, cuál es la operación que desarrollamos, dónde la ejecutamos, cuáles son las mayores posibilidades de afectación. Y fíjense cómo ahí surge la importancia entonces del trabajo previo que se realizó sobre la construcción de unas matrices de riesgo. Entonces, uno tiene que manifestar de manera cierta, por eso se llama veraz, la forma como se puede afectar el riesgo asegurado. Y aquí hay una acepción distinta del concepto riesgo que a veces en el sector asegurador incurrimos en ese fallo y es que le llamamos riesgo asegurado a toda la instalación, pero realmente el riesgo asegurado es la exposición. ¿Ok? Entonces, no hay que tener problema, digamos, cuando usted diga en riesgo asegurado, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de la planta Viesner o me está hablando del incendio que puede ocurrir? Ese es un tema muy importante. Yo sobre este primer bloque, que está a la izquierda, quiero recordar un tema que seguramente la mayoría no tiene tan presente. El seguro es un contrato que tiene una especial característica y es que es de especialísima buena fe. Todos los contratos que se hacen y que hacemos las personas, tanto naturales o físicas como jurídicas, pues deben ser de buena fe, ¿cierto? No debe haber la intención de una parte aprovecharse la otra. Pero este es de especialísima buena fe. Quiere decir que usted me dijo que no tenía, no era, no sufría de azúcar, ¿cierto? Que no era hipertenso y yo le creo. Yo asegurador le creo. Y como yo le creo, pues sencillamente yo le otorgo el amparo. Y le digo que la prima que tiene que pagar es $1. ¿Qué no puede suceder? Que usted me haya echado mentiras y que luego cuando ocurre el siniestro, pues sencillamente yo determine que la condición de riesgo no es. Eso sí es grave. A pesar de que nosotros no tenemos garantías que atender porque además les exigimos a las aseguradoras que renuncien
a exigirnos garantías. Sí, ustedes saben que las garantías son compromisos que debe atender la persona del asegurado durante la vigencia del contrato. Entonces, por ejemplo, una garantía, usted no va a manejar borracho. ¿Sí? Usted no va a conducir vehículos bajo el influjo de ningún tipo de alucinógeno. Entonces, eso es una garantía. Nosotros acá no tenemos esas garantías, pero no por eso no queremos decir que no tenemos que tener un mayor cuidado entonces en la protección de los riesgos. ¿Ok? Y entonces, para lo que estaba mencionando de ese tipo de conductas, pues fíjense que hacemos mucho énfasis en el plan de seguridad vial, del cual forma parte también la Dirección de Seguros, cuando justamente hacemos estrategias para minimizar la exposición en el desarrollo de una actividad peligrosa como es la conducción de los seguros, de los vehículos. A su turno, si ya nosotros declaramos a la compañía de seguros lo que correspondía, fíjense que hacemos unos términos y condiciones a los que tengan chance, echen una mirada, es un documento muy robusto, digamos, los términos y condiciones para contratar los seguros. La compañía de seguros, entonces, en la medida en que me asegure que ya le seleccionamos la contratación, adquiere una responsabilidad. La responsabilidad que tiene el asegurador es entonces una responsabilidad de tipo condicional porque ya recibió el pago de una prima, queda sujeto a una condición que él responda y él va a responder cuando se realiza un riesgo. La realización de un riesgo implica la materialización del riesgo. Es decir, yo aseguré el riesgo de incendio. Caramba, se me incendió cualquier cosa, un transformador. Pues sencillamente yo demuestro que estaba operando normalmente, que no le dije mentira a la compañía de seguros respecto de las condiciones de operación. Accidentalmente se me incendió, pues compañía de seguros, aquí le voy a presentar el reclamo, se lo voy a formalizar. Más adelante hablaré de la oportunidad. Y entonces, como se trataba de un hecho futuro, incierto, al momento en que contraté el seguro, pues la compañía de seguros me debe indemnizar. Si la compañía de seguros no me paga a tiempo, tiene que incurrir en el pago de unos intereses moratorios. Si la compañía de seguros no me paga, sencillamente le puedo eh, hacer efectivo la póliza o el contrato de seguros y obviamente se lo puedo hacer ejecutivo inclusive por vía ejecutiva, porque la póliza presta mérito ejecutivo. Entonces, si no cumplo con las condiciones que había previamente establecido, la aseguradora no tendrá que pagar la indemnización que se había contratado y entonces fíjense que aquí empiezan los dolores de cabeza porque pues básicamente esa responsabilidad en cabeza de quien recae en cabeza de quien tenía bajo su responsabilidad los bienes que estaba administrando. Entonces, por eso, muy importante los temas de mantenimiento, reposición, actualización, etcétera. Composición de la actual del programa de seguro. Entonces, imaginemos todo ese globo de activos que tenemos nosotros. Y por otro lado, les pido el favor que también imaginemos toda la exposición que tenemos de poderle ocasionar daños a terceros, de poder tener algún tipo de pérdida. No todas están amparadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a nosotros se nos da por jugar a la lotería con los recursos de la empresa, si eso que se pudiera hacer, imagínese usted, eso es un riesgo especulativo. Entonces, aquí los riesgos que se amparan son los riesgos puros, aquellos en donde realmente hay una posibilidad de generar una pérdida al patrimonio de la empresa, y esos riesgos son los que las aseguradoras tienen la capacidad de amparar. Que mañana estamos planteando una operación porque vamos a comprar acciones de XXX empresa, porque resulta que me están diciendo que eso es un buen negocio. Si mañana hay una posibilidad de pérdida, o se materializa la pérdida, porque resulta que esas acciones no se comportaron como correspondía, pues básicamente entonces eso no va a constituir un riesgo asegurable por ser un riesgo especulativo y básicamente no lo voy a poder llevar al programa de seguros. Bien. ¿Cómo está integrado actualmente el programa de seguros? Entonces, de acuerdo con el universo de bienes que tiene una empresa, su infraestructura y activos, pues lo que hemos hecho es acuñar cada uno de esos peligros, de esas exposiciones que quedaron en las matrices de riesgos y al momento de estructurar los términos y condiciones del proceso de contratación, entonces establecemos cuáles son los productos elegibles en el mercado. Cuando digo elegibles en el mercado, son los productos que las aseguradoras han puesto al mercado
cuyas condiciones y términos previamente tienen que estar registradas en el repositorio que establece para tal fin la Superintendencia Financiera de Colombia. Se les asigna un código, se les asigna una aprobación a cada uno de esos productos con el fin de que esa operación no sea una operación especulativa, sino que sea una operación obviamente segura, confiable, para efectos de los consumidores, porque aquí también estamos de presente que hay una ley de consumidores que también tenemos que entender que nos aplica. La póliza más importante de nuestro portafolio, la póliza de todo riesgo de daños materiales. Aquí falta un pedacito. La póliza cubre también el lucro cesante, es decir, la pérdida económica consecuencial que sufre la empresa cuando se materialice un riesgo. ¿Ok? Ampara las pérdidas o daños materiales que sufren los bienes de propiedad de la AVE. Esa es la forma más sencilla, digamos, de definir esta cobertura que la verdad es muy importante para los que nos gustan los seguros. Es muy apasionante ver cómo hemos alcanzado un nivel de madurez en la consolidación de un amparo que realmente es motivo de orgullo frente a lo que tienen constituidas otras empresas. No quiero decir que somos las últimas, pero nuestro proceso de contratación y nuestras pólizas y nuestros condicionados son referente para la contratación de otras portafolios de seguros de otras empresas. Esto pues obviamente podemos decir claramente con orgullo, todos en esta empresa, porque cada uno pone su granito de arena para construir estas mejores prácticas que nosotros tenemos un caso de éxito en nuestras pólizas que tenemos contratadas. Los bienes que tenemos asegurados, la infraestructura de la empresa, todo lo que pueda caber dentro de ese concepto, los equipos eléctricos y electrónicos, y ojo que aquí me salgo un poquito, y cualquiera me diría, oye, pero eso también infraestructura, sí, pero pues al final del día, desde el punto de vista del seguro, entonces esos bienes, pues se miran de una forma especial, porque tienen una exposición especial por su misma estructura, por su misma naturaleza. Las edificaciones y sus contenidos, entonces, incluyendo los de operación, y las oficinas y predios administrativos. ¿Ok? Esto en lo que corresponde al patrimonio que hemos adquirido con recursos nuestros o también aquel patrimonio que nos ha sido entregado por terceros. Entonces, recordemos el tema de los bienes que recibimos de terceros. Entonces, por ejemplo, recordemos que de constructores y urbanizadores recibimos bienes, que a veces celebramos convenios con otras entidades y recibimos bienes para administración. Pues esos bienes también quedan cubiertos acá porque la póliza es supremamente amplia en decir que cubre los bienes de propiedad de la empresa o aquellos por los cuales sea legal o contractualmente responsable. Bien, para que tengamos ese concepto claro y en caso de que tengamos alguna situación en que vamos a recibir un bien, pues inmediatamente consultemos a seguros, preguntemos, oiga, esto se puede asegurar y básicamente miraremos las condiciones en que vamos a recibir esos activos para determinar que correctamente los pudiéramos asegurar y que no estemos amparando una responsabilidad de un tercero. Bien. La responsabilidad civil extracontractual, una póliza muy importante, ya no, fíjense que aquí estamos combinando una cobertura de daños típica, como es la de todo riesgo de daños materiales, que no obstante tiene un componente patrimonial como es la pérdida posible de ingresos como consecuencia de un daño. Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético, se nos daña una planta y resulta que perdemos ingresos, no podemos facturar por ese evento. Ya tuvimos un evento en donde tuvimos una afectación importante de lucro cesante porque se nos cayó la generación de energía. Cuando ocurrió el daño de Santa Ana, por ejemplo, recuerden, estuvo por fuera el generador un tiempo apreciable. Ese tiempo fue reconocido por la compañía de seguros, ¿cierto? Entonces, fíjense que no es un tema menor, es un tema importante. Entonces, se nos daña una válvula, se nos daña, que nos queda por fuera el generador y pues el tiempo que no pudimos pues facturarle al sistema porque le estamos entregando al sistema energía. En el momento que ocurre el daño se suspende la generación, pérdida de ingresos y esos ingresos finalmente se los pude reclamar al asegurador. ¿Por qué? Porque tengo pactada una cobertura de lucro cesante. Esta que sigue, la de responsabilidad civil extracontractual, no es menos importante. Es una cobertura supremamente importante para la empresa. Ampara justamente los daños
perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que le podamos ocasionar a terceros con motivo de la operación. Esos pueden ser lesiones, muerte, menoscabo en la salud de las personas, pues el daño o destrucción de bienes de propiedad de terceros como consecuencia del desarrollo de ejercicio de actividades. Entonces, hace un tiempo tuvimos un daño con un vehículo que se fue contra una casa y esa casa pues básicamente tocó reconstruirla. Pues esa cobertura fue básicamente honrada por la aseguradora y permitió resarcirle a ese tercero las pérdidas. Recuerden el caso de San Cristóbal, donde durante una operación, pues se generaron dos daños a un inmueble que tuvo que ser demolido, las lesiones a unas personas, porque realmente pues afectó por explosión de una red de gas natural que finalmente afectamos y que también generó daños a lesiones a unas personas. Afortunadamente se recuperaron, pues todas esas reclamaciones las pudimos honrar, las pudimos atender oportunamente con afectación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, si uno lo mira, aquí lo que está cubierto de la empresa ya no es la planta, sino está cubierto es el patrimonio de la empresa. Porque si tuviéramos que sacar dinero de nuestras arcas, de nuestros recursos, de nuestra caja para indemnizar a esos terceros, pues básicamente tendríamos una afectación de tipo patrimonial. ¿Ok? Tengamos muy en cuenta esto, porque a veces pensamos que daños que se presentan de manera que consideramos nosotros menores, pues sencillamente no le informamos a seguros. Y vamos a ver más adelante que tenemos una oportunidad para hacer las reclamaciones a los aseguradores, o si no perdemos el derecho a la indemnización, y eso es grave, porque entonces implica una responsabilidad tipo personal, tanto en lo disciplinario y puede ser también desde el punto de vista económico por una pérdida fiscal que se le genere a la empresa. La cobertura del parque automotor. Importante esto, como lo mencioné al principio, desarrollamos una actividad peligrosa con el uso de todos los automotores que forman parte del parque automotor de la empresa y los tenemos cubiertos bajo una póliza que se llama seguro de automóviles. Esta póliza tiene una condición muy especial porque es de las pocas pólizas de productos del mercado que amparan no solamente los daños, o pérdidas físicas que sufran los vehículos, bien porque colisionen con otro vehículo o cualquier otro objeto y causemos el daño, destrucción de bienes que corresponden al patrimonio de un tercero, sino que adicionalmente cubre la responsabilidad civil que se pueda causar a esos terceros, es decir, los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que se le causen a estos terceros. Entonces, fíjense que es un tema muy importante. Esta cobertura es una cobertura también muy robusta y merced al trabajo que se hace en el desarrollo del plan de seguridad vial, tiene una siniestralidad hoy muy que genera un apetito grande por las compañías de seguros. Generalmente a las compañías de seguros no les gusta muchísimo el ramo de automóviles porque tiene una alta siniestralidad. Nosotros, en cambio, manejamos una siniestralidad moderada y cada día estamos trabajando para que esa afectación sea menor. Y quiero entrar en un punto aquí porque pues obviamente es necesario mencionarlo, que puede inclusive cubrirse los perjuicios causados por lesiones o muerte a personas. Entonces va alguien a levantarme la mano y me decirme, oiga, pero mire, pero es que y luego el SOAT no cubre eso. Sí, señor, pero aquí estoy hablando de la responsabilidad civil y estoy hablando de los perjuicios de la reclamación económica que me pueden presentar precisamente por haber causado lesiones o muerte. El SOAT, como lo vamos a ver más adelante, entonces el SOAT me está cubriendo una cobertura de primer piso en lo que tiene que ver con los accidentes que le sobrevengan a los ocupantes del vehículo, a peatones, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Entonces, esta es una cobertura especial que es un tema de responsabilidad civil. Es una cobertura, la del SOAT, que está orientada es a cubrir las lesiones, los gastos médicos, por supuesto también tiene un amparo de muerte o de incapacidad total y permanente que se cause con motivo del accidente de tránsito. ¿Qué se cubre bajo la póliza automóvil? Bienes asegurados, bienes de propiedad de la empresa.
vehículos donados, tuviéramos esa situación, pues claramente los podemos cubrir porque harán parte del patrimonio. Vehículos alquilados o por los que sea legalmente responsable de la empresa, pues siempre y cuando nosotros asumamos la responsabilidad de asegurarlos. Generalmente los vehículos alquilados pues tienen una cobertura que es contratada por quien básicamente los provee o los suministra. Bien. Quiero decirles que esta póliza tiene muy pocas exclusiones y aunque tenemos una cobertura muy robusta, esto es una de los trofeos que nos toca cuidar en la empresa porque es una cobertura realmente excepcional dentro de lo que normalmente podría obtener cualquier persona comprando el seguro para su propio vehículo. Entonces, nos toca descubrir el patrimonio de la empresa, así que tenemos la eliminación de una serie de exclusiones que, 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 que generalmente se aplican a un seguro tradicional de automóviles. El seguro de equipo y maquinaria cubre la maquinaria amarilla, que llamamos nosotros maquinaria amarilla, maquinaria para trabajar en terreno, y ampara los daños o pérdidas que sufre esa maquinaria que esté desarrollando actividades de mantenimiento, construcción, etcétera, etcétera, en terreno. Bienes asegurados del equipo y maquinaria. ¿Qué tiene de especial esta póliza? Esta póliza es supremamente importante porque cubre responsabilidad civil. A diferencia de la mayoría de las pólizas que cubren maquinaria amarilla que no incluye este amparo, nosotros, por la exposición que se genera por nuestro trabajo, por la operación que desarrolla la empresa, tenemos incorporada de manera obligatoria para los aseguradores la cobertura de responsabilidad civil. Es decir, que si ni Dios lo quiere, y creo que ya ocurrió en el pasado, con alguna pluma, con alguna pala, con algún instrumento de uno de estos equipos, le causemos daño a otro vehículo, a un tercero, etcétera, etcétera, en un nivel parecido al de cobertura que tiene la póliza de automóviles, también tenemos cubierta estos riesgos. La cobertura de responsabilidad civil, servidores públicos. Esto es muy importante de mencionar. Es una de las pólizas más importantes que tenemos en la empresa. Ampara básicamente los perjuicios o detrimentos patrimoniales sufridos por el acueducto o por terceros como consecuencia de decisiones de gestión incorrecta, siempre y cuando no sean dolosas, adoptadas y o ejecutadas o inejecutadas por los servidores públicos y o los funcionarios con regímenes de responsabilidad similares en el desempeño de sus funciones o de las funciones propias del cargo, ocurridos durante la vigencia de la póliza o con posterioridad a la fecha de retroactividad pactada. Y vamos hasta el año 1996. Imagínense, o sea, esta es una cobertura supremamente importante para la empresa porque todas las actuaciones de sus funcionarios desde el 1996 pues están amparadas bajo esta cobertura. ¿Qué aseguran aquí? No aseguramos personas, se aseguran son los cargos. Hay una relación que le tenemos que entregar a la aseguradora de los cargos básicamente directivos que están cubiertos acá. De igual forma, también se amparan funcionarios que ejercen la labor de supervisor de contratos y se amparan pues los gastos de defensa que es muy importante, que corresponden a los honorarios de profesionales, de abogados, perdón, que deban básicamente defender a estos funcionarios o exfuncionarios las cauciones judiciales que debieran constituir e inclusive hay una cobertura muy especial que basta los gastos de defensa en procesos penales siempre y cuando se trate de delitos no dolosos, civiles, administrativos, iniciados en investigaciones adelantadas por órganos de control, bien la Procuraduría, Contraloría o similares, o por cualquier organismo oficial en los que se discuta la responsabilidad correspondiente a los cargos asegurados y en donde se visualice obviamente que se causó un perjuicio pues a los intereses o a los bienes de la entidad. Y muy importante esta cobertura, básicamente nos permite amparar todo el tema de errores u omisiones, como les estoy diciendo, desde el escenario de la culpa. Bien, me había quedado un poquito rezagado con el tema de la cobertura del SOAT. Y creo que es bueno mencionar para que no haya eh, confusiones ni dualidades. El seguro obligatorio ampara los vehículos de propiedad de la empresa, todos. ¿Ok? Es importante que los tengamos en cuenta. Y básicamente aquí hay un presupuesto que hay que atender y es que tiene que presentarse un accidente de tránsito como requisito indispensable para afectar la cobertura del SOAT.
Bien, los asegurados entonces son personas físicas, ¿sí? Que vayan como ocupantes del vehículo, incluyendo el conductor, o peatones, ¿sí? O pues ciclistas, inclusive porque pues en nuestro país no se exige un seguro obligatorio para ciclistas. ¿Qué pasa con los motociclistas? Ellos sí tienen que constituir seguro obligatorio. Entonces, si un vehículo se ve involucrado en un accidente de tránsito, un vehículo nuestro, con una moto, pues el lesionado de la moto será atendido por su SOAT y si hubiera lesionados en nuestro vehículo sería atendido por nuestro SOAT. Este tema del SOAT es muy importante y estamos cruzando información con la aseguradora que expide el SOAT para tener la certeza de que nuestro grado de afectación en lo que tiene que ver con el parque automotor propio es mínimo. No podemos, por favor, nunca dejar de informar si tenemos una colisión donde se vea involucrado un peatón o se vea involucrado un tercero, porque esto es un tema que luego se va a convertir en una bola de nieve dentro de un proceso y nos vamos a enterar. La compañía será demandada y en ese orden de ideas, pues obviamente vamos a tener que atender un proceso. Y lamentable si no tuviéramos el reporte del siniestro a tiempo. Bien, complementariamente a la de servidores públicos hay una póliza que se llama infidelidad y riesgos financieros que ampara, pues ya no sí un tema de culpa, sino que ampara los riesgos de pérdida, daños y gastos en que incurre la empresa como consecuencia de la comisión de algunos delitos. Entonces, esto es un tema muy importante porque aquí sí está cubriendo, pues obviamente los empleados que desarrollen funciones en donde se pueda presentar que de manera directa o en complicidad con terceros se apropien de bienes de la empresa o defrauden a la empresa. Entonces, aquí básicamente lo que se está cubriendo son pérdidas patrimoniales por la comisión de actos dolosos o el fraude. Entonces, aquí básicamente se tiene que configurar esa conducta de tipo penal para que se active esta cobertura, porque básicamente es lo que cubre infidelidad, por eso su nombre lo dice, infidelidad y riesgo financiero. El tema de transacciones por computador, pues obviamente hay una cobertura especial dentro de esta póliza que cubre justamente ese tipo de pérdidas en caso de presentarse y de verse involucrado personal de la entidad. La tipificación entonces, básicamente la conducta tiene que ser de carácter penal y es importante que se entienda que en caso de que se presente la materialización de uno de estos riesgos, sí debe de generarse una denuncia penal contra los presuntos responsables y probar obviamente la extensión del perjuicio. Eh, los que son beneficiarios de créditos hipotecarios saben que también tenemos contemplado dentro del programa de seguros corporativo una cobertura, que es la cobertura de vida de deudores, que ampara a todos los funcionarios y funcionarios de la entidad beneficiarios de préstamos otorgados por la empresa para adquisición de vivienda. La edad máxima de ingreso a la póliza es 70 años. Esto es uno de los beneficios, de las cosas buenas que tenemos en nuestro programa de seguros, de nuestras mejores prácticas por manejar adecuadamente nuestro portafolio, porque ustedes saben que en las pólizas de vida del mercado, pues generalmente no se llega a una edad de admisión de 70 años. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un tema importante. La amistad, lamentablemente, pues se nos vio afectada, y digamos, con mayor impacto con motivo del tema de la pandemia, pero pues es una cobertura importante y es una cobertura que básicamente tiene por objeto amparar el saldo insoluto de la deuda en caso de que se presente el fallecimiento o la declaratoria de la calificación de incapacidad total y permanente del funcionario titular del crédito. Entonces, pues lo que ampara es el valor insoluto de la deuda al momento en que se presente el evento. Bien la muerte, bien la incapacidad. Bien, hay una póliza de incendio correlativa a esta, que ya no ampara pues obviamente la vida, sino que ampara pues básicamente es el inmueble. Entonces se cubren todos los inmuebles adquiridos con préstamos de vivienda que la empresa ha otorgado a sus trabajadores. Importante mencionar aquí en este punto, pues que lo que se ampara
es obviamente el inmueble, ¿no? El edificio, ¿sí? La estructura física. eh, Aquí no se amparan los contenidos. Entonces, en el pasado hicimos algún intento de la Dirección de Seguros de explorar la posibilidad, si estaban interesados, de constituir de que hiciéramos la gestión ante el mercado para tener alguna facilidad para conseguir una cobertura a buen precio. Sabemos que a través de la cooperativa tienen alguna posibilidad de cobertura, entonces en ese orden de ideas, pues si llegara a haber alguna consulta, con mucho gusto la atendemos, pero hoy no tenemos cobertura para contenidos. El que está amparado es el inmueble que está entregado en garantía justamente por el otorgamiento del crédito. Ya hay algunas afectaciones que algunos compañeros han tenido de esta cobertura y saben el nivel de respuesta inmediata, oportuna y obviamente resarcitoria que se ha tenido con la gestión que hemos adelantado con la aseguradora, básicamente que tenemos establecida esta cobertura. Para evitar que quede por fuera, pues sencillamente y la puedan revocar en caso de que tengamos una desviación de siniestralidad, como lo que ocurrió con el caso de la pandemia, pues básicamente la involucramos dentro del programa corporativo, porque sabemos que aquí hay una exposición de la empresa a pérdida en la medida en que se materialicen algunos de los bienes de los riesgos que están asegurados. Bueno, mencioné el tema de las embarcaciones en algún momento, entonces esto es otra de las pólizas que forma parte del programa de seguros corporativo, la de casco barco, que tiene por objeto amparar el equipo fluvial y marítimo. Marítimo, esto de marítimo nos da risa porque en algún momento, en algún proceso de contratación, una de las participantes decía que les diéramos la bandera de las embarcaciones. Pues no sé qué se estaban imaginando, pero pues alguna de estas lanchas, pues sí seguramente podrían poder transitar en cuerpos de agua, en el mar, etcétera, pero pues básicamente ya sabemos en qué cuerpos de agua nosotros las superamos. Son embarcaciones de menor calado, tienen motores por fuera de borda, botes, botetaxis, etcétera, y básicamente pues los tenemos cubiertas con las coberturas normales para cubrir los tipos de riesgos que son propios de este tipo la operación de este tipo de navíos. Ustedes saben que habíamos hablado de la póliza de infidelidad y riesgos financieros. Puedo mencionarles que esta póliza tiene una correlativa que es la póliza de manejo global. Cuando ustedes saben que los órganos de control nos piden que por favor demostremos la cobertura que tenemos, por ejemplo, para cajas menores, esas están cubiertas por la póliza de manejo global. Que básicamente, ¿qué me cubre esta póliza? Me cubre infidelidad, riesgo, falsedad, falsi- perdón, cubre estafa, falsificación, falsedad, abuso de confianza, infidelidad, hurto calificado, alcance fiscales. Y entonces esto básicamente lo que cubre son el menoscabo de los fondos o bienes de propiedad de la empresa o de terceros que nosotros administremos. ¿Qué estoy cubriendo? Los bienes que se pudieran afectar por la comisión de conductas punibles, es decir, delitos, por parte de funcionarios o funcionarios en complicidad con terceros y por supuesto el patrimonio. Entonces, si ustedes lo miran, hay una serie de coberturas que usted al hacer el análisis, usted dice, ah, bueno, esos riesgos los deben tener seguramente en la matriz de riesgos de daños. Correcto. Y otros, por ejemplo, los tienen en la matriz de riesgos patrimoniales. Sí, señor, porque corresponden a pérdidas patrimoniales a las cuales estamos expuestas. Bien. Nosotros, como obviamente no podemos parar en entender que ya tenemos un programa de seguros único, exclusivo, completo, infalible, pues siempre tenemos que estar mirando qué más nos está afectando. Y ustedes saben que hay una afectación en este momento de mercado generada por la adopción de todos los recursos tecnológicos con los cuales también nosotros nos aprovechamos para nuestra operación. Y en ese orden de idea estamos mirando las exposiciones que tenemos en un riesgo que es especializado, que son los riesgos cyber eh, o ciberexposición o exposición a pérdidas por transacciones electrónicas, etcétera, etcétera. Este seguro cyber o esta modalidad de amparo es muy calificada. Obviamente es un seguro que no lleva tanto tiempo como por ejemplo los de daños en el mercado y está enfocado a proteger a la empresa o a las empresas frente a la falta de disponibilidad de sistemas de información, violación de datos,
información confidencial, temas de ransomware, secuestro de datos, incumplimiento ilegal y contractual de manejo de la información sensible de clientes. Ven, una serie de riesgos que hacen parte de la exposición al quehacer informático. Nosotros estamos actualmente desarrollando un estudio para mirar la condición de protección que tenemos para este tipo de exposiciones, de la mano con la gerencia de tecnología y básicamente de la mano también con peritos especializados del sector reasegurador internacional para determinar si somos elegibles para una cobertura de este tipo. Lo que también miramos es el nivel de exposición propio y el nivel de exposición que tenemos de parte de quienes nos proveen las facilidades de las herramientas tecnológicas. Ok, entonces es bueno mencionar que lo estamos trabajando para que sepamos que no nos quedamos contentos con el nivel de cobertura que tenemos, sino que siempre estamos mirando oportunidades de mejora. Las lecciones aprendidas, cuáles son las mejores prácticas del mercado y las oportunidades de mejora que tenemos. También estamos mirando, con motivo de todo este tema de cambio climático, un tema de seguro paramétrico. Estamos evaluándolo. Esto tiene que ser todavía mucho más especializado porque básicamente nos tenemos que analizar la variación y la afectación que nos genera el hecho mismo de que tengamos que acudir, por ejemplo, a medidas como el racionamiento y el impacto que nos puede causar. Obviamente tenemos que tener información estadística y tenemos que tener una maduración de todos estos datos para poder determinar con el mercado asegurador y reasegurador si somos elegibles para uno de estos productos. Trabajo que se viene haciendo de igual forma de la mano con los corredores de seguros y consultando las disponibilidades del mercado reasegurador internacional. También estamos mirando frente a esas dos alternativas que mencionaba últimamente en el slide anterior, una cobertura, una disponibilidad de cobertura en el mercado para los temas relacionados con licencias. Eso también lo estamos mirando porque pues nos ha saltado la liebre en los últimos tiempos con salir corriendo a renovar pólizas o a constituir pólizas para algunas licencias que necesitamos para efectos de comunicaciones o para poder desarrollar o ejecutar un contrato en vía pública y entonces nos establecen permisos, bien el IDU, bien el INVIAS, etcétera, etcétera. La invitación que nosotros hacemos en esos temas es que por favor cuando estén estructurando ese tipo de contratos, mirando ese tipo de necesidades, cuando estén estructurando los presupuestos del año siguiente, por favor, acuérdense de la Dirección de Seguros que nosotros siempre estamos prestos a responder y pueda que les digamos, oiga, lo tiene adecuadamente mapeado, no hay algo más que contemplar, pero en algunas oportunidades seguramente les vamos a decir, ojo, tengan en cuenta que la licencia de MITIC se la va a vencer el 31 de diciembre del año entrante. Entonces, pilas que como hay que cursar ante las aseguradoras o el mercado de seguros una constitución de una garantía, venga y miramos cuál es el valor de la licencia, cuál es el valor asegurado que se exige, qué establece la resolución y en ese orden de ideas les apoyamos y les aportamos todo el conocimiento necesario para que no tengamos pues que correr a última hora. De igual forma, cuando se estén estructurando contratos de obra que impliquen pues intervenir espacio público, porque básicamente allí nos va seguramente el INVIAS, el IDU a exigir la constitución de garantías. Como quiera que pagamos unas primas muy importantes para la contratación del programa de seguros, entonces es bueno comentarles que nosotros con las aseguradoras y con los corredores de seguros establecemos unos requisitos adicionales que están comprendidos en la prestación obligatoria de unos servicios que llamamos de valor agregado. ¿Por qué de valor agregado? Hombre, porque sencillamente la responsabilidad de la aseguradora es pagar las indemnizaciones, como ya se los mencioné, honrando la obligación condicional resultante de haber suscrito un contrato de seguros y haber pagado oportunamente las primas. Esta empresa es supremamente juiciosa en pagar las primas oportunamente. Las primas, qué pena con ustedes, no son las primas que nos visitan en diciembre, sino son las primas, el precio del seguro se denomina prima. En el argot asegurador. Entonces, pagamos oportunamente el precio del seguro, es decir, las primas de las pólizas, y en ese orden de ideas también exigimos que las compañías de seguros nos paguen las indemnizaciones. Pero, como tenemos un programa de seguros
que nosotros nos orgullecemos mucho en decir que es un muy buen programa de seguros. Le ponemos muchas veces las 4 letras que más le gustan al sector asegurador, sano. Entonces, en ese orden de ideas les decimos, venga, ayúdeme a mantenerlo sano y présteme, por favor, apoyo con una prestación de unos servicios de valor agregado. ¿Qué importancia tienen estos servicios de valor agregado? Primero, hay unos que acordamos con los corredores de seguros y hay otros que acordamos con las compañías de seguros. Los que corresponden a las compañías de seguros, pues corresponden a una asesoría frente a la gestión del riesgo, de manera tal que nosotros definimos en el proceso de contratación unas actividades que definitivamente generen valor, ¿sí? Para la administración de riesgos de la empresa. Y básicamente lo que les exigimos es que propongan estrategias, soluciones, conforme con la experiencia que ellos han adquirido en el mercado con el desarrollo de su actividad como asesores. El asesor como asesor, pues como especialista, es idóneo en muchas actividades. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, los que trabajan en terreno, que nosotros exigimos que hay tareas como la evaluación de los temas de aceites de transformadores, evaluación de puntos calientes con el uso de cámaras termográficas, una serie de actividades que generalmente debería hacer la empresa y hace la empresa, pero donde nosotros requerimos que haya la vista de un tercero especializado con el fin de que mañana cuando nos hagan una auditoría o sencillamente cuando se estén evaluando las condiciones de operación, pues no nos encuentren puntos débiles. Entonces, el fundamento de esto es servir como complemento a la operación, a las estrategias que tiene definida la empresa para el control y administración de los riesgos y básicamente por encima de todo precaver que sigamos prestando y que se sigan cumpliendo los objetivos misionales. ¿Ok? Entonces, ese es el mayor valor que tenemos de parte de los corredores, de parte de las aseguradoras en la prestación de estos servicios que denominamos de valor agregado porque no es el pago de la indemnización, sino que es un servicio adicional. Un ejemplo de esto es el diagnóstico frente a los riesgos de ciberseguridad. Ustedes han visto que durante varios años hemos hecho pruebas de ethical hacking. Eso no le ha costado un peso a la empresa, pero básicamente sí le ha permitido contar con unos diagnósticos que permiten determinar el nivel de exposición que tenemos en algunos puntos. El análisis de riesgos de proyectos. En algunos proyectos, pues le pedimos a los corredores que evalúen la exposición que se ha planteado en las matrices de riesgos, que nos den su opinión. También en el tema de análisis de las tendencias del mercado, fíjense que estamos trabajando en este momento lo de análisis para paramétricos. El tema de bonos verdes, por ejemplo, la emisión de bonos verdes es una actividad donde está trabajando el corredor de seguros con nosotros para poder determinar cuál es la exposición y la capacidad de aseguramiento que tiene ese riesgo de cara a la actividad que vaya a realizar la empresa. Temas relacionados con la continuidad del negocio, pues obviamente los temas que tienen que ver con la calidad y el tipo de cobertura que tenemos en lucro cesante. Cuando yo llegué teníamos una forma de lucro cesante que no era aplicable, digamos, para esta empresa, porque básicamente era aplicable para otro tipo de operación industrial y básicamente hoy estamos en una forma, luego de haber hecho todo un análisis del mercado y de las condiciones de cobertura que tenemos hoy bajo una forma que denominamos la forma americana. A cargo de los aseguradores tenemos entonces otros servicios que nos deben prestar y que básicamente se orientan a establecer cuál es el estado del riesgo. Como ellos están en cobertura en este momento, es decir, que están asumiendo el riesgo, pues tampoco les interesa que el riesgo se materialice. Entonces, como no les interesa que se materialice y a nosotros tampoco, porque nos interesa mantener la operación, pues gracias, aprovechamos esa conveniencia de parte y parte para poder obtener los diagnósticos que nos impliquen que debamos abordar mejores prácticas o simplemente reforzar algunos puntos. Esto no es una auditoría y es un tema que debo aclarar en este momento. Estos servicios de valor agregado y sus resultados no corresponden a una auditoría, pero sí es necesario que se entienda que los resultados que se obtienen de estos informes de servicios de valor agregado
de estos informes de inspección, de estos informes de ingeniería, pues los socializamos es justamente con el fin de que las áreas que tienen a su cargo los bienes, los equipos sobre los cuales hayan recaído las recomendaciones, pues las tengan en cuenta para que en sus siguientes presupuestos planteen las acciones correctivas que puedan ser de mediano plazo, las que son de corto plazo porque implican que si no intervengo un punto caliente, sencillamente estoy expuesto a un riesgo de incendio, pues claramente deben servir justamente de alerta para poder adoptar las medidas que correspondan. Entonces, es importante hacer mención que ese es un servicio que no está en el acuerdo 11, pero que básicamente es un valor agregado, un aporte que la Dirección de Seguros le genera a la organización. Y si hay alguna necesidad que ustedes mapean y que nos puedan decir, oye, yo quiero que me ayuden a visualizar la posibilidad de que me apoyen con un servicio de valor agregado haciendo un diagnóstico de este tipo de riesgo, pues sencillamente nos los dan a conocer y nosotros lo miraremos la forma de que podamos hacerlo viable con las aseguradoras o los corredores de seguros. Bien, aquí hay un punto importante porque esto resultó de una auditoría. Es importante, por favor, que una vez socializados los resultados de los servicios propuestos, es decir, de los informes de diagnósticos, de los informes de ingeniería que tanto la aseguradora como el corredor de seguros puedan presentarnos y que nosotros socializamos con las ARS, por favor se sirvan gestionar y asignar los recursos que correspondan para implementar las actividades que se requieran. Obviamente nosotros vamos hasta un punto donde les decimos, mire, se encontraron estos determinados aspectos. Ya técnicamente le corresponde a cada una de las áreas determinar cuál es la solución más eficiente, la más viable y establecer sí un tiempo para poderla implementar con el fin de que mañana en una auditoría sencillamente no nos veamos expuestos a que nos llamen la atención porque sencillamente no teníamos atendida alguna recomendación. Nosotros llegamos hasta el punto de plantear el escenario de riesgo y obviamente le corresponde la implementación al ARS correspondiente. Bien. Concepto de siniestro de cara al seguro. Y este tema es muy importante. Aquí me voy a entrar en un aspecto que en cierta forma había anticipado cuando estaba mencionando lo de la obligación condicional del asegurador. A veces pensamos que cualquier cosa que ocurra, sencillamente siniestro, y cualquier cosa que ocurra, porque sí, porque hay un seguro, sencillamente la compañía de seguros tiene que indemnizar. Pues quiero decirles que eso es un concepto relativo, porque digamos que para los efectos del seguro, siniestro es la ocurrencia de un evento que sencillamente corresponde a la materialización de un riesgo que está cubierto por el seguro. Inicialmente les mencioné, el siniestro corresponde a la materialización de un riesgo de manera accidental, súbita e imprevista. Entonces, si yo sé que determinado equipo cumple o cumplió su vida útil en determinado momento y simplemente por el paso del tiempo, por el uso, llegó al final de su vida útil y sacó la mano, se dañó, se avarió, salió de servicio. Sí, eso podría decirse que es un daño, que podría decirse que es una afectación, pero a la luz de la cobertura no es siniestro, porque resulta que era previsible que ese evento ocurriera, previsible. Entonces, fíjense que aquí es muy importante tenerte presente cuando realmente ocurre un siniestro. Ahora, que para los efectos prácticos, nosotros en seguros preferimos que nos avisen absolutamente todo lo que ocurra con el fin de nosotros apoyarles a determinar si es un siniestro a la luz de la cobertura, pues sí, porque lo que menos podemos esperar es que sencillamente no reporten y como ha ocurrido en algunos eventos, y debo manifestarlo, estos son de las lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta, nos han avisado siniestros con un día para que se genere, se cumpla el periodo en que se materializa el fenómeno jurídico de la prescripción. Cuando decimos que ocurre la prescripción, es porque sencillamente
transcurrido el lapso que tenía para ejercer mi derecho a reclamarle a la compañía de seguros y no lo hice, sencillamente ya no voy a poder hacerlo. La compañía de seguros me va a decir, está prescrito, no puedo apoyarle, no puedo responderle. Y adivinen para quién es la responsabilidad. Entonces se genera una responsabilidad disciplinaria en quien omitió y seguramente una responsabilidad, es una pérdida al final del día para la empresa y habrá lugar seguramente a que se corra un proceso fiscal precisamente por este tipo de omisiones. Entonces, tengamos en cuenta el concepto siniestro por lo pronto y mientras todos nos familiarizamos, que quisiera que realmente continúe ocurriendo y que todos lo hicieran, pues cualquier afectación, reportémosela a seguros. Nosotros no nos cansamos. Nosotros les diremos, si es un siniestro, apórteme esta información y si definitivamente no es un siniestro, les diremos de manera sustentada por qué no lo es y por qué no está amparado por la póliza. Entrando a este punto, es importante mencionarles que hoy tenemos una circular que es la circular 22, sobre la cual estamos planteando una modificación necesaria, que nos establece unos términos, ¿sí? Para poder informar el siniestro. Este tema del aviso y oportuno del siniestro, quiero decirles, es supremamente importante, porque la ley, el Código de Comercio me establece 3 días para efectos de dar aviso oportuno de la ocurrencia de un siniestro. 3 días, máximo. Pero uno podría pensarse, oiga, me tengo que esperar 3 días para reclamar. No, es dentro del término de 3 días. Y aquí las áreas que manejan equipos de infraestructura de la operación saben que en algunos momentos han ocurrido daños que a la media hora, en muy corto plazo, nos han llamado, han llamado el doctor Ismael, que es mi apoyo en el tema de la atención de reclamos, y han dicho, oiga, tengo un siniestro, se me salió la unidad tal, ¿qué hago? ¿El seguro me puede ayudar? Y claro, reaccionamos. Entonces hay que dar un aviso oportuno. El aviso extemporáneo, que es lo contrario, pues claramente la norma legal establece que la aseguradora me puede descontar los perjuicios generados por no haber dado aviso oportuno. Entonces tuve que acudir a algunas acciones más gravosas desde el punto de vista financiero para atender el siniestro porque resulta que no lo hice de manera oportuna. A quienes hemos acompañado en este tipo de casos, pues saben que en la mayoría de las veces les decimos qué alternativas tenemos para actuar. Ah, no, que yo puedo mover tal equipo de tal punto a tal punto y con eso simplemente mantengo la operación. Hágalo. Ah, no, que eso me vale tanta plata. Pues claro, hágalo, porque esos incrementos en los costos de operación sencillamente se los puedo cobrar a la compañía de seguros. Al final del día, si el daño está amparado, pues obviamente yo no voy a tener ninguna dificultad en reclamar los costos adicionales. Entonces, es importante mencionar que este deber de aviso oportuno nos ha generado dolores de cabeza en algunos casos. Hemos llegado a tener siniestros, insisto, reportados antes de los 2 años, que es el plazo de prescripción, que se cumple la prescripción ordinaria en materia de seguros, y hemos tenido que correr en un mismo día para decirle a la compañía de seguros, mira, aquí está la información, se lo formalice a tiempo. Que las compañías de seguros no son hermanitas de la caridad, perdona que lo diga de esta forma tan coloquial, pero claramente es un comerciante, entonces va a tratar de mirar qué le hace falta para exonerarse, pedirme mayor información y dilatar los términos. Ninguna necesidad tenemos si damos aviso oportuno de todos y cada uno de los siniestros. La pérdida del derecho a reclamar, insisto, por no haber reportado a tiempo, por haber dejado prescribir la oportunidad para presentar el reclamo a la compañía de seguros se convierte o tendrá un efecto tanto disciplinario como un efecto fiscal, muy probablemente. Entonces, por favor, evitémonos ese tipo de escenario, por favor. Bien. Ya algo había dicho sobre esto, hay 2 normas legales, no quiero que pues volverlos aquí especialistas en seguros y menos en derecho de seguros, eso nos corresponde a nosotros, pero el artículo 1081 del Código de Comercio hace clara estipulación de lo que he mencionado.
sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros. Y la reducción del valor de la indemnización, lo que les estaba diciendo, cómo la compañía de seguros puede decir, es que esto se me hizo más gravoso porque usted no me reclamó el año pasado y resulta que el año pasado esta reclamación, atenderla, resarcir la pérdida me costaba 100 millones de pesos. Y resulta que como el dólar se trepó, entonces ahora me cuesta 120 millones de pesos. Y la compañía válidamente podría decir, los 20 millones de pesos corren por cuenta suya. Yo no los voy a indemnizar. Afortunadamente, por la capacidad que tenemos de reacción, pues hemos logrado que estos casos no lleven a la aplicación de ese tipo de sanciones por parte de las aseguradoras. Eh, yo creo que en este punto también conviene aclarar que de la ocurrencia de un siniestro pueda que queden algunos remanentes. Algunos remanentes. Esos remanentes, por ejemplo, se dañó un transformador porque sencillamente, eh, no sé, tuvo un daño y fue irrecuperable y resulta que quedó el cobre, quedó la carcasa. Yo lo veo físicamente y aparentemente está bueno, pero pues obviamente claramente quedó inservible. Técnicamente ya no lo puedo volver a usar. Ese coco que quedó ahí, ese remanente se convierte en lo que en seguro se llama un salvamento. El salvamento no le puedo echar mano como empresa, como asegurado, porque si la compañía de seguros me está sencillamente indemnizando la pérdida, yo debo entregarle ese salvamento a la aseguradora para que ella disponga de él. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta esto para evitarnos dolores de cabeza cuando, cuando ocurre el siniestro y cuando nos indemnizan. La modificación a la circular 022 que les estaba mencionando, básicamente lo que va a hacer es modificar los términos que hoy tenemos para reportar por escrito el siniestro a la dirección de seguros. Básicamente va a establecer un término en donde los siniestros deben ser informados a la Dirección de Seguros dentro de los 40 días calendarios siguientes a la fecha de ocurrencia o de conocimiento del evento. Y dirían, oiga, pero usted no me dijo que la norma habla de 3 días. Sí, señor. Pero como yo estoy hablando también de los beneficios que tenemos en nuestro programa de seguros, quiero decirles que estas son de las cosas que nos hemos ganado por ser no solamente una empresa grande, sino por tener un control adecuado del riesgo. ¿Que pueda ser mejor? Sí, pero tenemos un control adecuado del riesgo. Pero claramente lo que vamos a hacer en esa circular también es que se va a disponer que eh, el ARS responsable del bien afectado o del servicio solicitado al momento del aviso del siniestro va a disponer de un término de 40 días calendarios contados a partir de la fecha del aviso del siniestro. Y aquí, antes de la charla, me hacían una pregunta muy importante. Doctor, hable de las lesiones aprendidas, hable de las mejores prácticas, por favor, cuéntenos de eso. Sí, necesitamos ser más juiciosos. Nosotros estamos atendiendo una carga por una cantidad de siniestros que se ven rezagados porque las áreas reportan el daño, pero no formalizan el reclamo a tiempo. Y la formalización se hace a la luz del artículo 1077 del Código de Comercio, que establece claramente que yo debo no solamente avisar del siniestro, sino que debo demostrarle a la compañía de seguros la cuantía de la pérdida. O sea, yo debo de cuantificar la pérdida para decir, ahora sí tengo una reclamación en forma y con ello, entonces, ya tengo la posibilidad de afectar la cobertura contratada. Nada hago con reportar el siniestro y me quedo y la dirección de seguros manda un recorderis, 2 recorderis, 3 recorderis y no responden. Entonces, por favor, tengamos en cuenta esa modificación que va a tener esta directriz, pues lo que busca es que, por favor, nos volvamos más juiciosos, porque si no formalizamos el reclamo, sencillamente lo que vamos a hacer es cerrar el aviso SAP J4 y entonces cuando tengan la información van a tener que nuevamente dar apertura a la información o reporte del siniestro y a la formalización del reclamo para poder formalizar el reclamo a la compañía de seguros. ¿Esto por qué? Porque además me está afectando nuestros indicadores y no son los de la dirección de seguros, son los de la empresa, porque finalmente la operación
está viéndose afectada. Y muchas veces tenemos dos equipos por fuera, conciencia de que no tenemos redundancia ni tenemos equipos de respaldo, pero nos demoramos en formalizar. Y nosotros estamos listos para formalizar el reclamo a la compañía de seguros. Bien. Bueno, entonces, básicamente ya les informé también lo que corresponde al salvamento para que por favor no le echemos mano a esos elementos, no los botemos, ni le generemos ninguna disposición distinta a mantenerlos bajo custodia para que la compañía de seguros pueda disponer de ellos una vez me pague el reclamo. ¿Qué deberes tenemos nosotros como asegurados y beneficiarios? En el marco de lo que hemos hablado, nosotros también debemos recordar que tenemos la obligación de evitar la extensión y o propagación del siniestro. ¿Qué quiere decir esto? Me ocurrió un daño. O sea, voy a poner un ejemplo muy tonto. Un vehículo se me dañó en vía pública. Se varó. Vehículo de la empresa. Yo me bajo, lo dejo tirado con las ventanas abiertas, y perdón por lo tirado, con las ventanas abiertas, y yo digo, bueno, entonces que venga la compañía de seguros y lo recoja, y me voy de ahí. Me voy del sitio, hago abandono. Eso no lo puedo hacer, porque sencillamente yo estaría generando una exposición mayor a la que corresponde a la afectación. ¿Debo dar aviso del siniestro en forma oportuna a la compañía de seguros? Sí. ¿Debo formalizar la reclamación oportunamente a la compañía de seguros? Sí, por lo que acabo de mencionar, para obtener oportunamente el pago de la indemnización. Aquí vienen unos temas que son sensibles y que, por ejemplo, en las conferencias que hacemos en el plan de seguridad vial, nos gusta siempre repetir. No podemos renunciar al derecho a la subrogación. ¿Qué es la subrogación? Es la posibilidad que tiene, de decirlo en términos muy comunes, que tiene la aseguradora de ocupar nuestra posición y reclamarle al tercero responsable de la ocurrencia del siniestro. Entonces, me chocaron el carro. Yo me bajo del carro, saco un billete, o señor que me chocó, saca un billete de 100,000 y me dice, hermanito, váyase, tranquilo. Y yo digo, sí, váyase. Y ya hice un arreglo y resulta que la compañía de seguros detecta que hicimos ese tipo de transacciones y sencillamente eso nos puede llevar a perder el derecho a la indemnización. Entre otras cosas porque es una conducta que no está permitida dentro de la empresa. Entonces, nosotros no podemos renunciar al derecho a la subrogación que tiene la aseguradora, es decir, a repetir contra el responsable del siniestro. Y menos, si somos responsables, tampoco podemos ir a hacer transacciones con los terceros afectados. ¿Por qué? Porque para eso están las pólizas, para eso estamos nosotros, para apoyarles. Entonces, es una práctica que a la cual no debemos acudir. No debemos obrar con buena fe en la reclamación, en comprobación del siniestro. Pues claro que sí hay que hablar de buena fe y hay que mencionar cuáles fueron las circunstancias de la pérdida, cualquiera que haya sido. Mire, tuve un microsueño, me quedé dormido y me estrellé. No es lo que debería ocurrir, pero si ocurre, debo decir la verdad, porque ustedes saben perfectamente que la compañía de seguros tiene elementos técnicos para determinar claramente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presenta una afectación. Y eso hablando solamente de los siniestros de automóviles, pero de igual forma puede ocurrir en cualquier otro evento. Entonces, la Dirección de Seguros necesita conocer las circunstancias que rodearon la ocurrencia del siniestro en todos los casos. Y por lo mencionado inicialmente, también debemos proveer el salvamento de las cosas aseguradas. O sea, si finalmente la compañía de seguros me va a indemnizar la pérdida, pues lo mínimo que yo debo hacer es procurar cómo hago para evitar la extensión del siniestro. Es decir, se metió el agua, lluvia, finalmente me inundó, me afectó unas cosas, pero yo las puedo mover de sitio para que no se sigan afectando. No, yo las dejo ahí. No, no puedo hacer esa práctica. Sencillamente tengo que proveer el salvamento de las cosas o de que los bienes que constituyen el patrimonio de la empresa y que por ende constituyen parte de la propiedad asegurada. ¿Qué reingeniería le hacemos nosotros al proceso de contratación de seguros? Pues simplemente estamos mirando de cara al nuevo proceso siempre cuáles son las nuevas necesidades que puede tener la empresa. Ya mencioné el tema de ciberseguridad, ya mencioné el tema de paramétricos, también les cuento el tema de las licencias, que estamos haciendo un trabajo allí. Estamos mirando un tema de posibilidades de responsabilidad civil ambiental. Todo esto demanda unos estudios previos para tomar decisiones,
pero pues obviamente esto es parte de la reingeniería que se le hace a la contratación de seguros. Muchas veces encontramos algunas discusiones con las compañías de seguros dentro del proceso del ajuste de la pérdida o de la reclamación del siniestro, y eso finalmente lleva a modificar o ajustar algunas condiciones de la contratación con el fin de tener siempre un programa de seguros mucho más consolidado, mucho más robusto. Incorporación de lesiones aprendidas. Pues por supuesto, cada siniestro nos deja una enseñanza de manera tal que se socializan con las áreas usuarias las mejores recomendaciones para evitar la recurrencia del siniestro. A través de los informes de servicio de valor agregado, como ya lo mencioné, con los cuales se identifican riesgos o peligros latentes en la operación de equipos o de infraestructura o en el desarrollo de las labores u operaciones, pues es importante que se tenga en cuenta que esto, si bien entre comillas no le cuesta dinero a la empresa porque es un servicio de valor agregado, pues el resultado claramente sí tiene un valor muy importante porque nos está generando alertas. Entonces, no podemos ser inertes ante ese tipo de manifestaciones de oportunidades de mejora. Procedimientos instructivos. Pues algunos olvidan básicamente cómo tenemos normado todo el proceso de reclamación y afectación de las coberturas corporativas. Pues miren, dentro del sistema único de gestión, nosotros tenemos documentado en el aplicativo Mapa de Procesos la gestión, en el de gestión de servicios administrativos. Si ustedes pican allí sobre ese icono, van a ir al subproceso de seguros y allí van a encontrar todos y cada uno de los instructivos. Entonces allá dice una pestaña seguros y van a encontrar el procedimiento del programa de administración de riesgos, de las reclamaciones del programa de seguros. Cualquier duda sobre esos instructivos, sobre el contenido, sobre lo que tengo que hacer, pues básicamente acudan a nosotros. La extensión es muy sencilla, 7575. La mayoría creo que nos conoce, entonces estamos siempre dispuestos a apoyarles. Estamos en curso de unos ajustes de los procedimientos instructivos y formatos de acuerdo con los nuevos formatos para documentación de procedimientos. Pero pues tan pronto los tengamos ya actualizados, nuevamente haremos un procedimiento de socialización con ustedes. Ya para culminar, pues miremos, procedimientos de reclamación de siniestros. Entonces, ustedes ya la mayoría lo saben, los hemos puesto en los informativos, lo hemos recordado. Por favor, ingresar a la herramienta SAP. Aquí está mediante herramienta y crear el aviso SAP J4. Ese SAP J4 es el instrumento que nos permite hacer adecuadamente el reporte de un siniestro a la Dirección de Seguros. La recopilación de los documentos. En el instructivo está cuáles son los documentos que requiero, pero básicamente son aquellos que den evidencia de las circunstancias de tiempo y modo y lugar en que ocurrió el evento, en que ocurrió el siniestro. Enviar la información para agilizar los tiempos de respuesta y un seguimiento óptimo, la erradicación de todas las solicitudes de reclamo con el informe correspondiente, por favor, debe enviarse únicamente al correo seguros@acueducto.com.co. Nosotros tenemos definido un marco de actuación para evitar que se nos queden pendientes correos por atender. Ese es el correo institucional donde recibimos todos y cada una de las reclamaciones que se presenten. Recordemos, cuentan con 40 días calendario para la erradicación de los documentos. Por favor, necesitamos su ayuda para poder hacer también adecuadamente nuestra labor. Bien, como apoyo a la gestión contractual, pues recordemos que nosotros podemos apoyar la revisión de las matrices de riesgos de la contratación cuando no sea requerido. Recordemos la vigencia de la circular 039 que en su momento se los mencioné. Allí establece un marco general de actuación para las tipologías distintas de contratos. Esto no es absoluto. Claramente la circular tiene una salvedad que dice que podrá revisarse los casos especiales. Entonces, por favor, tengan en cuenta que hay un marco general y la Dirección de Contratación y Compras ha adquirido un nivel de especialización muy claro en la identificación de si estamos haciendo las cosas adecuadamente respecto de lo que establece ese marco de actuación. Como resultado de hacer bien el trabajo de construcción de la matriz de riesgos y con base con los lineamientos de la circular 039, se construye la cláusula de garantías y seguros que corresponde a cada contrato.
Oiga, muy importante que tengo que llamar la atención en este momento por las consultas que recibimos. Las matrices de riesgo de la contratación no son un mecanismo inerte. Si usted establece una matriz de riesgos al momento en que va a celebrar el negocio jurídico, es decir, que va a sacar el proceso de contratación, que va a celebrar el contrato, cada modificación contractual implica de que usted revise si la matriz de riesgos de la contratación correspondiente se mantiene igual o sencillamente en el camino surgieron nuevos riesgos. Y en ese orden de ideas, tal cual como se debe modificar el contrato, debe obedecer a que yo tengo adecuadamente mapeado esas nuevas exposiciones y determinar si la cláusula de garantías y seguros debe continuar igual o si también debe ser objeto de alguna modificación. Les pido mis disculpas por ir muy rápido de pronto sobre algunos temas, pero pues teníamos 2 horas. Creo que estamos cumpliendo con ese propósito sin perjuicio, por supuesto, de atender todas las inquietudes que ustedes tengan. Las que le invito a que, si les parece bien, las cursen a través del mismo correo que les he mencionado, seguros@acueducto.com.co. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cañas. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para la conferencia del día de hoy. Muchas gracias y a la orden siempre. Claro que sí, muchas gracias a José Luis por su presentación del día de hoy, a todos los que se conectaron, a las compañeras y a las compañeras que estuvieron muy atentos a la conferencia. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento y no olviden que seguimos juntos por el agua, aunque nuestros embalses han subido un poco más, ya están al 50%, aún nos necesitan, así que por favor sigamos comprometidos con el uso racional del agua en casa y por supuesto en nuestras oficinas. Nos vemos mañana y feliz resto de tarde para todos. Buenas Muchas tardes. gracias.